en, en California. Bien, pues vamos a la enseñanza. Hoy en día saludamos a todos aquellos que se conectan en Facebook, en YouTube, y hoy vamos con la clase número 22, la lección número 22 y el video número 30 en YouTube en relación al estudio del libro de los Efesios. Hoy vamos a ver 3 objetivos a los cuales debemos llegar. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 3. Saludos, Dolores Polanco, bendiciones, pastor, gracias por tus saludos, un gran abrazo. Cariños a todos en esta jornada. Efesios capítulo 4, verso 13, partimos, dice así la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Diga conmigo, hasta que todos, no uno, ni unos cuantos, ni 2, ni 3, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Número 1, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Número 2, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Número 3, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuáles son las 3 cosas, los 13 objetivos a los cuales debemos llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Las clases anteriores que estuvimos hablando de los versículos 11 y 12 hablaban de que Dios había impartido su gracia sobre la iglesia a través de 5 habilidades, se les conoce como 5 ministerios, se les conoce como los dones de Cristo, se les conoce como las 5 imparticiones de gracia en los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, los cuales nos fueron dados. Son dones, don es un regalo. Yo no quisiera pasar por alto ese punto. Son un regalo dado por Cristo, una gracia de Cristo, un regalo a la iglesia, ¿correcto? Un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y maestro son un regalo de Dios a la iglesia, ¿correcto? No hay pastores con iglesia, no hay apóstoles con iglesia, no hay profetas con iglesia. Hay iglesias con apóstoles, hay iglesias con profetas, hay iglesias con pastores. ¿Por qué? Porque el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro no le pertenece a una congregación, le pertenece a Cristo. Él en su gracia imparte esas habilidades, esos regalos, lo entrega a la iglesia. Por lo tanto, siempre el reconocimiento a esas gracias, esa honra, a esa gracia que Dios ha impartido a la iglesia, nos corresponde a nosotros siempre. Tenerlo claro, darle gracias al Señor por nuestros apóstoles, nuestros profetas, nuestros evangelistas, nuestros pastores, pero no te adueñes de ellos, porque no te pertenecen ni a ti ni a mí, les pertenecen a Dios, ¿correcto? Y los 3 objetivos, aquí te habla de un punto, de un norte, al cual nosotros debemos llegar. ¿Y cómo llegamos? Llegamos a través de estos 3 puntos que acabamos de mencionar. Y hacíamos mención en los versículos anteriores, en las clases anteriores, cuál era la finalidad
de estos 5 dones, estas 5 gracias, estas 5 habilidades que acabamos de mencionar, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales fueron dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos. El santo o los santos, usted y yo, los hijos del Señor, se requiere urgentemente que seamos perfeccionados, instruidos, entrenados con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Para la obra del ministerio. Cuando hablamos del ministerio y cuando hablamos del nuevo pacto, es bueno mencionar, hay un solo ministerio. No hay 2 ministerios. Por favor, sígame. Él mismo estableció y a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay un solo ministerio. No hay 2 ministerios. No hay 3 ministerios. No hay 4 ministerios. Y este hilo conductor del ministerio en el antiguo pacto estaba tipificado, sombras, tipo y figura, aunque eran realidades para ellos, historia para nosotros, pero tipo, sombra y figura en cuanto a lo que es la revelación de Cristo. El arca de Noé fue real, pero para nosotros es un tipo de Cristo. Si no vemos a Cristo en el arca, si no vemos a Cristo en el tabernáculo, si no vemos a Cristo en todo lo que es el Antiguo Testamento, tenemos un problema allí. Pero como entiendo y comprendo que ya hemos venido por meses y esto para muchos ya les es sabido, cuando Noé estuvo 120 años construyendo el arca, edificando, ¿cuál era el ministerio? ¿Cuál era la obra del ministerio en el tiempo de Noé? Construir y edificar el arca. No sé si nosotros tendríamos esa constancia, esa perseverancia de estar 120 años en un proyecto que no te va bien en un comienzo, cuando estás predicando todos los días una buena noticia, estás con un megáfono, con un micrófono, estás con parlantes en las calles anunciando que viene lluvia y nadie te cree. Hay razones suficientes para desanimarse, como mucha gente se desanima cuando las cosas no acontecen, cuando las cosas no funcionan, a menos que entiendas que la obra del ministerio no es tu obra, es la obra del Señor. No es mi obra, no es sacar dividendos personales, no es para sacar beneficios propios, no es para alimentar mis caprichos, no es para satisfacer mis necesidades. Estamos satisfaciendo las necesidades del Señor. Estamos elevando nuestra medida no para sacar provecho propio, sino para satisfacer al Señor. Y esa es la razón, porque Noé siempre tuvo un norte seguro, fijo, una meta. ¿Cuál era? Edificar la obra del Señor. No era su obra. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado construyendo el arca de Noé? Usted comprende que el arca de Noé responde a un diseño, a un plano, a un proyecto, a una ingeniería, a una arquitectura de dimensiones celestiales. Nada sobra en el arca de Noé. Nada falta en el arca de Noé. Aún las cosas más pequeñas, detalles, están en el plano que Dios le entregó a Noé. Noé estuvo 120 años en un proyecto que no era su proyecto, era la obra del ministerio.
Seguramente nosotros a los 5 años ya no le pondríamos el arca de Noé, le habríamos cambiado el nombre, le habríamos puesto el arca de Noé pentecostal, el arca de Noé fuego divino, el arca cielos abiertos, el arca, no sé, no quiero exponer más nombres porque hay muchos nombres. Quizás le hubiésemos puesto el arca FCP, familia con propósito, y quizás por dentro habríamos sacado algunos tabiques, habríamos agrandado, habríamos achicado, habríamos hecho un mega templo al interior del arca de Noé, habríamos comprado butacas nuevas, le habríamos puesto televisores. Usted dirá, pastor, ¿y eso es malo? No estoy diciendo que es malo, nada de eso es malo en la medida que no sea tu obra, que no sea el ministerio para exaltarte ni a ti ni a mí, sino que tenga como finalidad responder y representar un diseño divino y que exalte el nombre del Señor. ¿Cómo lo sé? Porque a los 40 días, mira, por favor, 40 días versus 120 años, es bastante la diferencia. Cuando tú te demoras en un proyecto 120 años, 120 años. Un proyecto, 120 años, versus viene el Señor a los 40 días y te dice, hasta aquí nomás llegamos, ahora bájense del arca. ¿Dónde quedó el proyecto? ¿Dónde, comillas, queda la inversión? Suficiente razón para decir, estuve 120 años. ¿Cómo es posible que a los 40 días tú me digas que nos bajemos? Noé no tuvo problema. ¿Por qué no tuvo problema? Porque su sensibilidad al oído de Dios siempre estuvo llana. Señor, haz lo que quieras. Esta no es mi obra. Este no es mi ministerio. No estoy perfeccionando para mí. Estoy perfeccionando a los santos para la obra que no es mi obra, sino que es la obra del ministerio. ¿Cuál es la enseñanza acá? Trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que la pandemia nos expuso a todos, nos exhibió a todos a un espejo para darnos cuenta si el proyecto era nuestro o era del Señor. Muchos estábamos edificando una gran torre y esa torre quedó a la mitad, pero no era la torre del Señor, era nuestra torre. Ahí quedó. Tuvimos 120 años construyendo algo para nosotros y entramos en una pandemia, en cuarentena, y eso se cerró. Los locales se cerraron, los salones se cerraron. Muchos nunca más volverán a abrir. Algunos quebraron. Es decir, ¿qué quebró? El ministerio nuestro. Pero el ministerio del Señor perdura y sigue adelante. Allí debemos estar cada uno de nosotros. Entonces, los santos necesitan ser perfeccionados. Yo quiero hacer una pregunta en esta jornada. ¿Cuántos de ustedes entienden lo que estoy conversando, pero a la vez se conectan en su espíritu, reconociendo, soy el primero en esta jornada, que necesitamos ser perfeccionados para la obra del ministerio de Cristo y no nuestro ministerio? Yo digo, Señor, yo necesito conectarme con aquel perfeccionamiento. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cómo se llama aquel ministerio? Tiene un nombre. Edificar la iglesia del Señor. Edificar la iglesia del Señor. Todo lo que Dios te da en gracia, tú lo impartes en gracia. Mira, lo que Dios te da en gracia tiene una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina es la que tú portas. Por lo tanto, cuando tú estás impartiendo algo en gracia, de esa gracia que te fue impartida,
tú estás liberando esa misma naturaleza. No eres tú, es Dios quien te está usando y habla a través de tu persona. Si los santos han de llevar a cabo la obra del ministerio, necesitan ser perfeccionados. ¿Por qué necesitan ser perfeccionados? Buena pregunta. Algunos matices ya vimos ya, pero aclaremos algunos aspectos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que necesitamos ser perfeccionados? En el versículo 13, Pablo, por favor, atento a esto, que acabamos de leer. Mire, están atentos, mira. El versículo 13, Pablo no dice hasta que todos lleguen, sino hasta que todos lleguemos. ¿Notan la diferencia? Él no dice hasta que todos ustedes lleguen. Es decir, él no se está excluyendo, sino dice hasta que todos lleguemos. Y se incluye dentro de ese escenario. ¿Cuál es el escenario? En que todos los santos necesitan ser perfeccionados. Y él está en ese contexto. Pablo dice, también soy parte de todos aquellos santos que necesitan ser perfeccionados. Si aquel que tuvo la revelación del misterio, si aquel que estuvo con Cristo, si aquel que subió al cielo, al tercer cielo, si aquel que demoró casi 14, 15 años porque no habían códigos humanos para poder describir cosas inefables, me fueron mostradas, no hay códigos humanos que permitan que yo pueda explicar, demoró 14, 15 años, a un hombre preparado en la ley, fariseo de la tribu de Benjamín, y usted sabe todos los pergaminos. Él dijo, todo esto es basura, no alcanza todo aquello que yo he recibido a poder capturar, conectar. Si ese hombre dice, yo estoy dentro de todos los santos que necesitan ser perfeccionados, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que con todo lo que yo he vivido no tiene precedente la meta, el camino a lo cual todos nos vamos a acercar. Esto es una carrera, hay una meta, dice el apóstol Pablo, pero en esta carrera nosotros no estamos corriendo para competir unos con otros. Qué importante es esto. Hay una carrera, hay una meta, pero no es competencia. No es que yo te gane a ti, no es que usted me gane a mí. La competencia, ¿sabes cuál es? Es que no debo llegar solo. La competencia es que no puedes llegar solo. La competencia, y ahí está el secreto que debemos conectar en esta jornada. La competencia es que en el perfeccionamiento yo logro que tú y yo lleguemos. No es llegué, no es que tú llegaste. El éxito, por llamarle así, el éxito divino es hemos llegado. Aleluya. ¿A qué tenemos que llegar? A tres cosas que vamos a comenzar a desclasificar a partir de los siguientes minutos. ¿Cuáles son las tres cosas? A la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Número 2, a un hombre maduro. Lo tercero, a una medida, que es la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, llegar a la unidad de la fe. La palabra llegar, que aparece en el versículo 13, también puede traducirse como alcanzar. He llegado, he alcanzado. No se llega de un día para otro, ¿correcto? No se llega mágicamente. Se llega como resultado de un proceso. ¿Lo capta? Esto no es mágico. No es mágico. Esto no es llegar
que tú pasaste una clase, un discipulado y te entregaron un diploma y uno dice, pastor, pasé el nivel 1, el nivel 2. Mira, yo me he encontrado con gente que han pasado todas las escuelas, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y todo aquello, por cierto, es bueno, porque es el complemento de muchas cosas, solo que te llenas de información, sabes mucho de la Biblia, y aquellas cosas complementan, es la sumatoria, son variables, pero no han alcanzado la unidad de la fe. No estamos hablando de información solamente, estamos hablando de un proceso, que todas aquellas cosas evidentemente complementan, ayudan, suman. Pero ¿cuántas personas con todos los estudios, con nivel 1, 2, 3, 4, muchas veces dejan todo? Porque aunque adquirieron información, mucha información, nunca llegaron a niveles de madurez. Entonces, cuando llegamos a la unidad de la fe, hay dos palabras de unidad que usa el apóstol Pablo acá. En el capítulo 1, el apóstol Pablo habla de una actitud que debemos tener. Esa actitud él le pone un nombre, que es ser solícitos en guardar la unidad. Está hablando de la unidad espiritual que se menciona en el versículo 3 del capítulo 1. Y esa es una unidad posicional, ¿correcto? Es en Cristo. Estamos unidos en Cristo. Y Pablo dice ser solícitos en guardar esa unidad. Preocúpense, estén interesados en guardar esa unidad. Esa unidad es tal, allí está. Por lo tanto, en esa dimensión usted y yo tenemos claridad que en Cristo somos uno y esa unidad hay que guardarla, ser preocupados, ser solícitos, ser interesados. Pero la unidad que está acá en el capítulo 4, él habla de una unidad progresiva. Es decir, hay una unidad posicional. El por qué no la entendemos, el por qué no comprendemos, el por qué aún tenemos ideas egoístas, individuales, ya dije, no es el ministerio, no es una meta en común, sino es algo mío, individual, mi iglesia, mi ministerio, mi don. La gente dice, es que Dios me profetizó, me dio un don, me dio un talento. Y nunca la gente dice o lee que no hay palabra o profecía que sea de interpretación propia. No, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me ha mostrado, en esta iglesia no me consideran, no me toman en cuenta y se van a otra congregación y los problemas que dejaron acá lo dejan en otras congregaciones y así hay gente que se lleva la vida de iglesia en iglesia, de casa en casa. Tienen un don, sí, en eso no hay duda. ¿Que Dios les usa? Sí, también podríamos decir, pero no edifican. El don está allí, funciona, pero no edifica. Mis hijos pequeños usaban mis herramientas, las herramientas estaban buenas, la herramienta nunca fueron el problema, el don no es el problema no es el producto, el problema es el envase, muchas veces. Que vamos a tocar ese punto más adelante. Entonces, el mandato acá, ¿cuál es? Además de ser solícitos en guardar la unidad, es comprender o entender que hay un proceso, que vamos creciendo en la vida cristiana. ¿A través de qué? Del perfeccionamiento que te da tu pastor, que te da tu apóstol, que te da el profeta, que te da el evangelista, que te da el maestro. Y ese perfeccionamiento tiene una finalidad. ¿Cuál es? Es edificar, que seamos edificadores. ¿Por qué tenemos que ser edificadores? Porque hasta que todos lleguen a la unidad, no unos pocos, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Y debemos guardarla.
Guardarla, ahí está el diseño, es lo que el Señor te está diciendo. Mira, ahí está el diseño, allí está el plano, ahora hay que trabajar, laborar para que ese diseño y ese plano se lleve a cabo. Necesitamos avanzar en estos aspectos. Entonces estamos hablando de la fe y dice lo segundo, y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad número 1 de la fe, ya hablamos de la unidad. ¿Qué unidad? De la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. La fe que está hablando acá en Efesios no está haciendo alusión a creer. No te está diciendo tienes que creer, tienes que tener fe. No te está diciendo que tienes que creer. Lo que el apóstol está hablando acá tiene que ver con aquello en lo cual no que vamos a creer, sino, oye, te está diciendo, tienes que tener claro el fundamento en lo cual ya crees. No para que creas, sino a partir de lo que ya crees. Ese es el fundamento que tú y yo tenemos. No es la acción de creer en algo, sino es a partir de aquello en lo cual tú ya crees, tienes que tener el cuidado de mantener y conservar aquello. ¿Qué cosas nosotros creemos en la persona de Jesucristo, en su obra redentora, etcétera? Podríamos añadir otros puntos más. Y sobre esta fe, por ejemplo, Judas escribe, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay una fe que te fue dada, que es la fe de Cristo, su obra redentora, el fundamento de los apóstoles y profetas, tu posición en Cristo, tu identidad por nombrar. Y siempre te vas a encontrar con adversarios. Segunda de Timoteo dice en 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Primera de Timoteo 6:21 dice, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Todos los días tú y yo estamos expuestos a que esta fe, que es el fundamento de la vida en Cristo, pueda tambalear. Algunos se han deslizado, dice la palabra. Por eso que es importante el perfeccionamiento. No sé si me doy a entender. Por eso que es importante que los edificadores, mira, perfeccionar a los santos. ¿Por qué hay que perfeccionar a los santos? Porque los santos tienen una labor. ¿Cuál es esa labor? Edificar la iglesia. Pero tú te imaginas, usted se imagina que los que deben edificar no tengan las herramientas necesarias porque no han sido perfeccionados, que tambaleen, que anden con dudas, que estén expuestos todos los días a las dudas. ¿Me habrá hablado el Señor? ¿No me habrá hablado? ¿Será o no será? Cuando usted trabaja o entra a una obra, por ejemplo, no sé, un carpintero, y entra a las 8 de la mañana, él sabe a qué entró a trabajar. Él conoce sus herramientas. Él conoce el nivel, conoce el serrucho eléctrico, conoce el martillo, conoce todas las herramientas, la sierra eléctrica, los atornilladores. Él no va pensando en que va a tener que recordarse cuáles son las herramientas, porque él fue preparado, él fue entrenado, él fue perfeccionado. Él no llega en un momento determinado y tiene que tomar una medida de 2,30 metros y cortó 1,5 metros. Es que tuve duda. ¿Cuál es la duda que tuvo? No sabía cuál era 1 metro. No. Mira, sé que estoy hablando de torpezas,
pero que de eso estamos hablando. ¿Sabes cuántas torpezas se han cometido al interior de las congregaciones? Porque los edificadores, al no ser perfeccionados, cada uno habla lo que quiere hablar y dice lo que quiere decir, porque así lo comprendió, así lo entendió, pero hay responsabilidad también de nosotros, y asumo la responsabilidad, que somos quienes debemos perfeccionar a los santos y llevarlos a estos niveles. Claro que sí, a estos niveles de la fe, la unidad de la fe, llevarlos a los niveles de la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios, que es el segundo punto aquí. Llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabes qué está diciendo allí? Alude a comprender la revelación acerca de la experiencia que tú y yo tenemos, estando sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Donde está Cristo, allí tú estás. Estamos en Él, nos movemos en Él, caminamos en Él. Esa es nuestra vida. Cristo para nosotros representa todo el caminar de 40 años que Israel transitó por el desierto para llegar a Canaán. Canaán es la tierra prometida. Cristo es nuestra tierra. Allí se concentra todo lo que tú y yo necesitamos. La frase, el Hijo de Dios, se refiere a la persona del Señor como la vida que está en nosotros. Él es mi vida. Pablo dice, para mí el vivir y es el morir. Habla de la experiencia, habla de la vida, la esencia misma del Padre. Cuando el Hijo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está hablando el Hijo porque Él habla del Padre y habla de la filiación Padre e Hijo. Pero el título Cristo se refiere a su comisión, al enviado, quien nos ministra la vida para que nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, tengamos también esa gracia en la cual podemos fluir. Por eso los dones del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro son los dones de Cristo, que tiene que ver con la comisión para edificar, y cuando es el Hijo tiene que ver con el disfrute que cada uno tenemos en la vida del Hijo de Dios. Por eso que es importante la unidad. Comprender esto a la gente, a los santos digo, comprender esto a los santos le lleva a crecer, a ser edificado, le lleva a la madurez. Comprendemos quizás esta noche algo importante. ¿Qué es? Que por años uno escuchó el Evangelio no es religión. Hoy día tienes claro aquello. Nosotros no hablamos de religión. Pero tampoco discutas con aquellos que nos clasifican en una religión determinada, porque hacen la diferencia. Sí, hacemos la diferencia. Somos el Hijo corporativo de Dios aquí en la tierra. Sigamos avanzando. El segundo punto es llegar a un hombre de plena madurez. A ver si alcanzamos a desarrollar este punto. El versículo 13 dice también que necesitamos llegar a un hombre de plena madurez. Cuando una persona recibe al Señor, lo hace a través del proceso de la regeneración. Y es una nueva criatura. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Es un niño. Es un niño. Pero un niño necesita, no necesita, debe crecer. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un niño necesita crecer, pero cuando un adulto se perpetúa como niño, es un problema. Usted nunca ha visto esos niños
hijos de mamita, y si alguien se siente aludido, estoy generalizando, que viven todavía con la mamá y dependen de la mamá. No, yo no me refiero a los hijos que viven con la mamá, sino a los hijos que dependen de la mamá. Estamos hablando de hijos sobre 30 años, 35 años, y viven de la jubilación de la mamá, de la jubilación de sus papás. Nunca han progresado, nunca han crecido mentalmente, psicológicamente, menos emocionalmente. Se perpetuaron en una realidad. Eso en la vida es real, pero también es real en la iglesia. Cuando hay gente que debiendo ser ya maestro, debiendo haberse multiplicado, ser padres espirituales, madres espirituales, amados, todo lo que es pequeño debe crecer. Y un niño espiritual no solo debe crecer, porque sí crecen, también deben madurar. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Vuelven a usar esa palabra. A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Hay personas que se perpetuaron en la niñez y solo pelean con temas doctrinales. Para ellos la doctrina de Cristo es fundamental, también lo es para nosotros. Es fundamental. ¿Sabes para qué? Por eso es fundamento. Fundamental, fundamento. ¿Me explico bien? ¿Qué es un fundamento? Algo sólido, ¿pero para qué? ¿Para que sea un fin en sí mismo? No para que sea un fin en sí mismo, sino que a propósito que es un fundamento, comenzamos a edificar. Pero no te puedes quedar solamente en el fundamento. El problema es, el fundamento está hecho para que sobre ese fundamento podamos edificar. Pero cuando haces del fundamento el fin, haces de la doctrina de Cristo el problema, te vas a encontrar con mucha gente en YouTube, con mucha gente en estas redes sociales, que lo único que hace es pelear, y ustedes creen eso, y ustedes creen esto otro, y por qué la vacuna, y por qué esto otro, y andan todo el día solamente peleando. Pero sabes, ninguna de sus frases, ninguna de sus prédicas, ninguna de sus ministraciones, ninguno de sus estudios tiene como finalidad perfeccionar, para edificar a los santos, para la obra del ministerio. Por eso tantas divisiones, por eso tenemos tanta doctrina, porque transformaron la doctrina en un juguete, Anda gente por muchos lados, con distintos juguetes. Tomaron una onda, no sé si me entienden, una moda de un libro que se escribió por un hecho puntual, una experiencia, un avivamiento y guerra espiritual y todas esas cosas que todos nosotros en algún momento hemos vivido, e hicieron de ese acontecimiento su propia doctrina, su propia revelación, y andan de aquí para allá, pero no edifican, no perfeccionan. Tomaron su don como un juguete, tomaron su talento como un juguete, se perpetuaron. Todos en algún momento tuvimos un juguete. Solamente que cuando tú tienes tu don, tu talento, lo que Dios te dio como un juguete porque te trae satisfacciones a ti solamente, tú pierdes el foco, el norte, la meta, que es la edificación. Pablo dice, cuando yo era niño, ¿cuántos fuimos niños alguna vez? Todos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando yo fui un hombre, dejé lo que era de niño. No hay problema ser niño. No hay ningún problema. Tenemos paciencia para los niños. Y si no lo tenemos, Dios tiene que darnos paciencia para los niños.
Créame que sí. Yo era de los predicadores antiguamente, que a mí me distraían mucho los niños mientras yo predicaba. Y a veces fui hasta grosero, muchas veces, en hacer callar a los niños o pedirle a esa mamita que por favor salga. No lo hacía muy respetuosamente, porque me distraían los niños. Hoy día no me distraen, puedo estar predicando y que los niños pasen adelante. La verdad que me gustan mucho los niños. ¿Será la edad? No lo sé. No lo sé. No hay nada malo en ser niño. No, los niños son especiales. Claro que son especiales. Los niños son niños. El problema cuando eres adulto con mentalidad de niño. Cuando eres adulto y piensas como niño. Cuando eres adulto y razonas como niño. Cuando eres adulto en la iglesia y todavía te gustan las cosas de niño. Cuando llevas años en la congregación y todavía hay que tratarte como un niño porque si no te pones a llorar. Cuando eres adulto en la congregación y todavía hay que pasarte un dulce para que no llores dentro del momento que estás viviendo porque me están escuchando. Ese es el problema que tenemos. ¿Pero por qué tenemos ese problema? Porque nos falta perfeccionamiento. Tenemos los dones, tenemos los talentos, la gracia ha sido impartida por Dios en cada uno de nosotros, pero al no ser perfeccionado para el ministerio, definir lo que es ministerio, no te olvides, no es tu ministerio, es un ministerio colectivo. Todos avanzamos al mismo tiempo. Yo menguo para que tú crezcas. De eso se trata, solícitos en guardar ese principio. Eso, así Dios lo estableció. Y yo voy a ser solícito para establecer ese principio, pero voy a trabajar en ese proceso de mantener la unidad para que tú llegues pleno, tal cual yo debo llegar en Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a dejar pendiente, acuérdese, característica de los niños espirituales. Mis amados, que la gracia del Señor les acompañe, su paz, su favor sobreabundante en cada uno